Voltaire fue una de las voces más influyentes de la Ilustración, una época definida por su desafío a la tradición, el dogma y el poder absoluto. Fue exiliado, encarcelado y censurado, pero nunca silenciado. Usó su aguda mente y humor para desafiar a la autoridad de maneras que fueron tanto impactantes como imposibles de ignorar. En una sociedad gobernada por monarcas y clérigos, no solo cuestionó a la autoridad, la ridiculizó porque entendía algo profundo. Si logras que el poder parezca absurdo, también parecerá ilegítimo. La duda no es una condición agradable, pero la certeza es absurda. François-Marie Arouet, nacido en 1694 en París, estudió literatura clásica y retórica en el prestigioso colegio Louis le Grand. Incluso de joven, demostró una inteligencia poco común, un sentido del humor mordaz y una desconfianza instintiva hacia la autoridad institucional. En una época en la que criticar a la Iglesia o a la monarquía podía llevar a la prisión o al exilio, la naturaleza franca de Voltaire no solo era audaz, sino peligrosa. En 1717, a los 23 años, Arouet fue encarcelado en la Bastilla por supuestamente escribir versos satíricos que ridiculizaban la vida corrupta y los escándalos de la élite gobernante francesa. Acusar al regente de incapacidad moral para gobernar no era un castigo inusual en esa época. La monarquía solía censurar y encarcelar sin juicio a quienes criticaban al poder para silenciarlos. Sin embargo, en vez de callarlo, la experiencia reforzó su oposición y lo llevó a ser un crítico permanente de la tiranía y el dogma. Durante este periodo, adoptó el seudónimo de Voltaire. Nunca le he hecho más que una oración a Dios, una muy corta. Oh Señor, haz que mis enemigos sean ridículos, y Dios me la concedió. El grito más famoso de Voltaire: aplastar. La cosa infame no solo estaba dirigida a la Iglesia o la monarquía en sí, sino que apuntaba a un sistema más amplio, una cultura de superstición, fanatismo y represión intelectual, en la que desafiar a la autoridad se consideraba un pecado. Para Voltaire, la religión organizada no solo estaba equivocada, sino que también era políticamente peligrosa. Él vio cómo, una vez institucionalizada, la creencia religiosa podía usarse para desalentar el pensamiento independiente, exigir obediencia y justificar la injusticia. A su parecer, dejó de ser una guía moral y pasó a ser un sistema para mantener a la gente temerosa, sumisa y desinformada. Está prohibido matar, por lo tanto, todos los asesinos son castigados, a menos que maten en grandes cantidades. Al son de trompetas, la superstición es a la religión lo que la astrología a la astronomía, hija loca de madre sabia. Voltaire rechazó tanto el ateísmo como la ortodoxia religiosa. Él creía en un creador, pero no en la autoridad de los sacerdotes, papas o textos sagrados, como solía dejar en claro. Para él, la religión era personal y no debía ser controlada por instituciones que decían hablar por Dios. Voltaire se opuso constantemente a la autoridad de la Iglesia y la monarquía, pero en sus últimos años se centró en acciones más concretas. Voltaire dirigió su atención a casos reales de injusticia religiosa, tratándolos no solo como preocupaciones intelectuales, sino como crisis sociales y morales urgentes. Desde su finca en Ferney, cerca de la frontera suiza, Voltaire convirtió su hogar en un centro neurálgico de la Ilustración. Aunque lejos de los centros de poder, no estaba aislado. Mantuvo una de las campañas de correspondencia más activas del siglo, escribiendo más de 20.000 cartas a figuras de toda Europa. Entre sus corresponsales estaban Federico el Grande de Prusia, Catalina la Grande de Rusia y Benjamin Franklin, individuos que, en sus propios ámbitos, estaban remodelando las bases políticas e intelectuales del mundo moderno. Voltaire usó estas redes para intercambiar ideas, influir en políticas, reunir apoyo y desafiar abusos religiosos y judiciales. No solo observó la política de la Ilustración, también fue un operador, lo que hoy llamaríamos intelectual público. Se convirtió en un maestro temprano en la formación de opiniones, elaborando ensayos, panfletos y cartas dirigidas diseñadas para provocar indignación moral, moldear el discurso político y ejercer presión sobre los tomadores de decisiones. Esta forma de activismo alcanzó su expresión más visible y trascendental en el caso Chancales, un caso que, para Voltaire,
simbolizaba las consecuencias letales del fanatismo religioso y el prejuicio institucional. Callas, un protestante, fue acusado falsamente de matar a su hijo para evitar su conversión al catolicismo, pese a pruebas contradictorias. Fue torturado y ejecutado en 1762. La respuesta de Voltaire fue exhaustiva e implacable. Recopiló documentos, publicó artículos y replanteó el caso, no solo como un error judicial, sino como una acusación moral contra la intolerancia religiosa que permitió a las instituciones y autoridades católicas suprimir las religiones minoritarias. Gracias a Voltaire, Callas fue exonerado de todos los cargos, aunque esto ocurrió tras su muerte, pero ayudó a dejar en claro que la tolerancia no es solo un valor personal, sino algo que toda sociedad justa y razonable necesita. Al enfrentar esta injusticia, Voltaire mostró cómo la justicia y la libertad individual podían usarse para desafiar el poder y cambiar la opinión pública. Fue activismo a través del intelecto y obligó al mundo a prestar atención. La visión de Voltaire sobre una sociedad justa se basaba en 3 principios interconectados: la libertad de expresión, la libertad de religión y la limitación del poder de las instituciones religiosas en la vida política. Estos principios, que ahora son fundamentales para las democracias liberales modernas, eran profundamente radicales en la Francia del siglo XVIII, donde la Iglesia Católica y la monarquía operaban en una casi total unidad ideológica. Pero para él, eran necesidades para proteger la razón de la represión y a los individuos de la violencia institucional. Sobre todo, comprendía el peligro del dogma impuesto por el poder, y que donde se impone creencia, la verdad no florece. Veía la intolerancia religiosa como un fracaso moral y un peligro político. Cuando las instituciones religiosas controlaban la narrativa moral, el disidente se convertía en hereje y la crítica en blasfemia. En ese sistema, castigaban el discurso y vigilaban el pensamiento. Es peligroso escribir sobre asuntos en los que las autoridades establecidas están equivocadas. Las críticas más fuertes de Voltaire no eran contra la fe personal, sino contra la religión organizada cuando buscaba imponer leyes, censurar ideas y castigar la disidencia. Él consideraba la unión entre Iglesia y Estado como una conveniencia estratégica. El clero daba legitimidad moral y el Estado aportaba fuerza. En su diccionario filosófico y en innumerables panfletos, Voltaire ridiculizaba los absurdos religiosos, exponía contradicciones en las escrituras y se burlaba de la lógica interesada de los clérigos. Su sátira no era simplemente humorística, era estratégica. Una manera de acercarse al público y cuestionar instituciones que no podían ser desafiadas con críticas políticas directas. Los tiranos suelen mostrar algo de virtud y apoyan las leyes antes de destruirlas. Todo hombre sensato, todo hombre honorable, debe sentir horror por la secta cristiana. Él no pidió la abolición de la religión, sino su privatización. La religión, en su opinión, debía ser un asunto de conciencia personal, no de política pública. Los estados debían regirse por la razón y la ley civil, no por la doctrina religiosa, y esto incluía la libertad de expresión. Voltaire reconocía que sin el derecho a hablar libremente, no podía haber progreso intelectual, porque la verdad misma dependía de la investigación abierta y de la capacidad de desafiar las narrativas dominantes. La libertad de pensamiento es la vida del alma. Piensen por ustedes mismos y permitan que otros también disfruten de ese privilegio. La escritura de Voltaire no solo era ingeniosa, también era desafiante. Él enfrentó la tiranía religiosa no con violencia, sino con razón, exponiendo cómo el dogma se había utilizado durante siglos para castigar el pensamiento y proteger el poder. Su escritura era una forma de resistencia, una revuelta intelectual contra la idea de que el poder y la verdad siempre van de la mano. A través del argumento y la ironía, despojó al dogma de su santidad y abrió espacio para la duda, el debate y la disidencia, las condiciones mismas sobre las que él creía que debía descansar cualquier sociedad verdaderamente libre. Voltaire no inventó la idea de la libertad, pero le dio una voz que resonó por toda Europa y más allá. A través de críticas mordaces, razonamientos audaces y una defensa incansable, Voltaire promovió una visión de la sociedad, basada no en dogmas o autoridad divina, sino en la razón, la tolerancia y la libertad individual. Sus escritos sentaron las bases del Estado laico moderno, la libre expresión y el principio de que ninguna autoridad, religiosa o política,
debe quedar sin ser cuestionada. Aunque murió antes de la Revolución en Francia, sus ideales influyeron en los movimientos posteriores y siguen impactando a las sociedades democráticas hoy. En 1791, 13 años después de su muerte, los revolucionarios franceses trasladaron los restos de Voltaire al Panteón, el Mausoleo Nacional en París. En su sarcófago grabaron el tributo a su influencia. Él nos preparó para ser libres, y eso quizás sea el resumen más adecuado de su legado. Voltaire no fue solo un escritor o filósofo, fue una fuerza de la razón y la resistencia. Un recordatorio de que las palabras pueden desafiar imperios, que la risa puede desenmascarar mentiras, y que la libertad comienza con el valor de pensar en voz alta.